acá para Notigital y vamos a hacer una entrevista, nos va a contar sobre el libro acá el gremial de ATE 3 de febrero, Guillermo Carlos Portela, que nos va a comentar de qué libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, mirá, el libro en cuestión es El presidente que no fue. Es un libro muy importante para comprender la historia argentina del siglo XX. Es un libro escrito por Miguel Bonazo, militante y jefe de prensa de la campaña electoral del presidente Cámpora. El libro obviamente trata sobre el presidente Cámpora. Es una biografía general de su historia personal, de su vida, de su militancia, de sus orígenes y en particular de su corto periodo de presidencia. La presidencia de Cámpora duró apenas un mes y unos días, 29 días para ser exacto, bueno, es una presidencia trágica, por decirle así. En ese momento específico del libro, Bonazo, ¿qué relación tenía específica con Cámpora? Bueno, Bonazo es un muchacho que ingresa a militar al peronismo a fines de la década del 60, principios del 70, como parte de sectores de la clase media que se acercan al peronismo después del Cordobazo, en ese proceso de insurrección popular que se da tanto en el movimiento obrero como en la juventud. Hay un ascenso obrero muy grande, un ascenso obrero que es al mismo tiempo acompañado por los sectores juveniles de la clase obrera y de los sectores de la clase media, de la pequeña burguesía y sectores juveniles de la propia burguesía. Hay una radicalización hacia la izquierda de toda la sociedad, encabezada por estos dos grupos sociales, la clase obrera y la juventud. Ahí es donde Bonazo se acerca al peronismo y se incorpora en ese producto social que es esa gran cocina política, que es el ascenso de fines de los 60, que tiene que ver con el Mayo francés, con el proceso insurreccionario en Uruguay en el 68, en la Argentina con el Cordobazo, el Rosariazo, el Correntinazo. Ahí es donde él es el jefe de prensa de la campaña electoral previo a ser el jefe de la campaña electoral de Cámpora. Él era un hombre de izquierda, pero no, en ese momento era un joven, muy joven, que no estaba en nada, que venía de una familia de clase media, que no venía de una familia peronista. Pero después me nombraste como que él entró al peronismo de la ala izquierda. O sea, sí, no había otras expresiones de izquierda que vos digas, poder ir tranquilamente a... ¿Por qué se metió al peronismo? Hubo otras expresiones de izquierdas, y obviamente el Cordobazo fue dirigido por sectores de la izquierda no peronista en gran parte, y el peronismo, si bien en el Cordobazo no fue definitorio, en el resto del país, quien logró, ¿cómo se puede decir?, hacer un resumen de todo ese proceso de luchas, quien pudo captar a todo ese proceso de luchas orgánicamente, fue mayoritariamente el peronismo. Otras expresiones de izquierda acompañaron al peronismo o, no estando dentro del peronismo, fueron minoritarias, aunque sí fueron importantes en ese proceso. Y ahí aparece Bonazo. Ahí aparece Bonazo, quien es testigo presencial de casi todo lo que cuenta, esencialmente desde que él conoce a Cámpora hasta que Cámpora muere, e inclusive, bueno, hasta el día que él escribe el libro donde él saca conclusiones de todo ese proceso. El libro comienza con todo un estudio biográfico de Cámpora en sus épocas de diputado de la Nación, de presidente de la Cámara de Diputados, en el primer y segundo gobierno peronista. Él fue presidente de la Cámara de Diputados durante un periodo, no digo un periodo, durante un tiempo. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados se elige por votación interna de la Cámara por periodos de 2 años. Él no fue el primer presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno peronista, fue el segundo y lo acompañó durante un par de periodos, después fue reemplazado
y segundo gobierno. Otras víctimas de eso fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que bueno, da para hablar aparte de eso, ¿no? De Mercante, que fue un gran gobernador, pero que producto de una interna terminó eyectado del peronismo. O sea, hay una historia del primer y segundo peronismo con ciertos matices. Otra cosa es el tercer gobierno, donde ya esos matices ya no son matices, ya son aberraciones, podríamos decir, según las describe Bonasso. Él tiene una militancia muy importante, primero como intendente de San Andrés de Giles, que era su ciudad natal, su pueblo, y después él lo que hizo fue incorporarse como diputado cuando se elige a Perón en las elecciones, y bueno, posteriormente a eso, cuando el peronismo es derrocado por el golpe de Estado, él termina preso junto con otros dirigentes peronistas, entre los que están John William Cook, podemos decir, no vamos a nombrar a todos, ¿no? Y está también Jorge Antonio. Bueno, algunas escenas de película, ¿no? Porque da para escribir guiones de películas que no se han hecho todavía, ¿no? Porque terminan presos. Más o menos. Y después del golpe, año 56, terminan presos, terminan detenidos en Tierra del Fuego, en Río Gallegos, se escapan de la cárcel del Río Gallegos en una fuga que es digna de una película, escapan a Chile, a Punta Arenas, logran después de ahí llegar a Santiago de Chile. Y ahí escapan todos juntos. Se escapan ese grupo, los que estaba Cámpora, John William Cook, estaba Jorge Antonio y otros, terminan, bueno, después vía Santiago de Chile, terminan yendo a acompañar a Perón en el exilio en Panamá, en Venezuela. Hay todo un proceso muy largo. Así que bueno, la biografía incluye todos esos periodos. Después con Frondizi hay una amnistía que le permite volver, hay una amnistía, o sea, Frondizi cumple con parte del acuerdo con Perón, que era brindar una amnistía a los presos políticos. Después en la parte económica y política no, aplica un plan de ajuste. Frondizi había llegado al gobierno prometiendo cómo restaurar un tipo de nacionalismo antiimperialista similar al peronismo, por lo cual Perón llama a votar por Frondizi. Eso genera un gran debate dentro del peronismo, y después obviamente no cumple con eso, ¿no? Perón llama a votar a Frondizi porque Frondizi le promete a cambio varios puntos. La amnistía política, entre otras cosas. Eso es uno de los puntos, no es el único. Los otros puntos son un plan de desarrollo nacionalista, la industria, una ruptura con el imperialismo, y todo un programa que Perón firma con Frondizi, que es un acuerdo en el cual no lo cumple. O sea, la idea, digamos, que el acuerdo que hace Perón con Frondizi era que el peronismo podría llegar, primero que había una serie de pautas, una de ellas era la amnistía, que se cumple, de los presos políticos, que eran peronistas esencialmente, o de la resistencia a la libertadora, que estaban los trotskistas también, que estaban dentro del peronismo, y también una serie de pautas económicas y políticas que después no se van a cumplir para nada, al contrario, Frondizi va a reprimir, Frondizi va a encarcelar, Frondizi va a generar el plan Conintes, va a meter presos a compañeros, o sea, va a ir para atrás en lo que había avanzado, ¿no? Y Frondizi va a tener un juego de idas y vueltas con el peronismo que va a terminar con su propia caída por un golpe de Estado. Primero la renuncia del vicepresidente, después
si no tengo mal entendido, en Cuba. William Cook termina exiliado en Cuba. Que le manda una carta a Perón diciéndole o recriminándole de que él tendría que haberse exiliado en Cuba Y no en Madrid. no en Madrid. Sí, esos debates existieron. Perón nunca, ni Perón ni John William Cook, que mantuvieron un diálogo permanente siempre, a pesar de diferencias que mantuvieron, nunca rompieron. Nunca hubo una ruptura entre Perón y John William Cook. John William Cook muere muy joven, fumaba mucho, muere en el año 1968. En Argentina, habiendo vuelto, muere trágicamente de un cáncer, pero Perón ya le había quitado a principios de los 60 la conducción, o sea, el delegado de Perón fue cambiando, fue girando del ala izquierda, que era Cook, hacia alas de derecha, fueron cambiando varios, y el anteúltimo fue Paladino, que fue un representante que el mismo Perón lo termina sacando de manera bastante abrupta, porque prácticamente era una persona que estaba, Paladino iba a la embajada de Estados Unidos, y eso Perón fue un motivo de ruptura, o sea, era imposible sostener a Paladino. Perón fue uno de los que estructuró que, bueno, Paladino termine dejando de serlo, por más que Paladino no quería. Paladino era un hombre que había establecido relaciones con la dictadura de la Revolución Argentina, y ahí es donde Perón elige como último representante a Cámpora, como su último delegado. Cámpora... La entrada de Cámpora la hace siempre pensando en la idea que tenía él de la tercera posición, digamos, por eso hecho la anterior, que estaba alineado con Estados Unidos. Paladino no decía públicamente que estaba alineado con Estados Unidos, pero todos sabían. Todos sabían que iba a la embajada, todos sabían que era un hombre que negociaba con Onganía, con Lanusse. Leviston estuvo muy poco tiempo, pero era un hombre que, según lo planteaba Perón, había traicionado a Perón, o sea, hacía las cosas a escondidas. Una de lo que se basa el libro y la biografía escrita en el libro es que Cámpora no daba ningún paso en falso, no daba ninguna acción pública en lo político sin consultar previamente a Perón. Y todo esto en esa época se pudo desarrollar por el desarrollo de la tecnología, que en esa época era el Telex, que era algo, en esa época era algo fantástico, como hoy sería la Internet. Bueno, gracias al Telex se mantenían comunicaciones permanentes, y Cámpora y su equipo, porque cuando Cámpora es elegido delegado personal de Perón, forma un equipo de trabajo previo a la etapa electoral, en donde no daba un paso sin consultar a Perón, cosa que Paladino no había hecho, jamás, o sea que se manejaban solos. Y después se produce un proceso de burocratización de la conducción gremial, de la CGT, esencialmente el bandorismo, el proceso del bandorismo, que aún muerto Bandor, va a continuar en sus herederos, que eran Rucci, esencialmente, y que encarnan también una estructura sindical que va a la embajada, que colabora con la Revolución Argentina, que tiene diálogo permanente con los tres presidentes de la Revolución Argentina sin consultar a Perón. En todo caso se le informaba después a Perón de lo que habían hablado, cosa que Cámpora no hacía, era todo lo opuesto. Cámpora jamás fue a la embajada. Digamos que Cámpora era más leal a Perón. Bonazo mantiene que el hombre más leal a Perón permanentemente fue Cámpora, y fue traicionado, dice Bonazo, por el propio Perón, porque Perón después lo abandona. El propio Perón va a elegir a Cámpora como candidato. Lo va a proponer mediante un fax, un telex. El fax es de los 90, el telex es de los 60, pero es parecido, estamos hablando casi de lo mismo. Es un detalle técnico, ¿no? El telex, Perón propone al Congreso, se hace un congreso en Capital Federal, el Congreso Nacional, donde se vota a Cámpora como presidente,
y se propone que el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, de Solano Lima, acompañe como vicepresidente. O sea, el vice de Cámpora no es peronista, es del Partido Conservador Popular. Es más, la sede central del momento de la elección se va a hacer en la sede del Partido Conservador, que es un viejo edificio ubicado en la zona sur de la capital federal. Bueno, ahí es donde Perón propone a Cámpora. Los sectores de la burocracia sindical de Rucci, que era el bandorismo, o sea, Bandor muere, pero el bandorismo queda vivo. El bandorismo va a proponer en contra de Perón como candidato a Cafiero. Va a proponer a Cafiero, eso no va a resultar. El día del Congreso va a haber una serie de altercados donde Rucci intenta imponer. La postura mayoritaria es la que manda Perón, obviamente. Era difícil. Abal Medina padre, que está vivo todavía, el hermano fue Montonero, no confundir, es el que llevaba las riendas adelante junto con Cámpora de ese Congreso en donde se vota mayoritariamente a Cámpora como presidente. En la provincia de Buenos Aires ocurre un desastre porque el bandorismo intenta imponer como candidato a gobernador a una figura rechazada por Perón, y en donde Perón, junto con la postura de Cámpora y Abal Medina, van a poner a Videgain, que era un hombre que venía del peronismo tradicional, como candidato a gobernador. O sea, se impugna un congreso que se hace donde no se permite, en Avellaneda no se permite la presencia de todos los congresales provinciales. Ese congreso es manipulado, entre otros, por Iglesias. A punta de pistola se intenta imponer un candidato que no era el que había acordado Perón como figura máxima, obviamente, quien lo va a discutir, ¿no? Y bueno, y después se tiene que intervenir el comité de la provincia de Buenos Aires del Partido Justicialista, y entonces se hace un nuevo congreso sin la presencia del bandorismo, en donde se elige a Oscar Videgain, y buscando un acuerdo con el bandorismo, de vicegobernador va a Vittorio Calabró. Vittorio Calabró es el vicegobernador, candidato a vicegobernador de Oscar Videgain. Oscar Videgain va a estructurarse como un camporista. Cámpora tampoco es un hombre de izquierdas, pero el proceso de ascenso obrero y juvenil, estudiantil, va a girar a Cámpora y a Videgain y a Obregón Caro en Córdoba y a otros gobernadores como el de Santa Cruz, el de Mendoza, a posturas de izquierda. Bueno, las elecciones se producen, el libro se detalla en cuestiones donde la dirigencia bandorista no colabora en las elecciones para nada, boicotea el proceso electoral, en el sentido que no aporta gente a las movilizaciones. Es la juventud y los sectores más dinámicos del movimiento obrero, más juveniles, que son los que llenan los estadios. El cierre de campaña se hace en Avellaneda, en el estadio de Independiente. Y bueno, con un discurso muy a la izquierda, tal cual el proceso. En todo ese proceso, yo me acuerdo de una frase, no sé si la puedo citar textual o no, pero decían: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí, todo en eso se da un marco que, o sea, es un libro grande que resume 50 años de historia argentina, ¿sí? Y que lo condensa en ese corto periodo de gobierno, ¿no? Perón no puede presentarse tal cual la reforma constitucional que hizo la dictadura. De facto hizo una reforma constitucional sin convocar una asamblea constituyente, que estableció una constitución provisoria que debía ratificarse en 1981, no se hizo obviamente porque estaba otra dictadura militar, pero en la cual el candidato a presidente de cualquier partido debía vivir en la Argentina en el momento, debía tener un periodo de residencia anterior, y Perón no la tenía, obviamente era una trampa. Entonces Perón ahí plantea la consigna de que fuera Cámpora el candidato a presidente. El bandorismo jugaba
dictadura lo iba a vetar. Y entonces proponía en contraposición a eso a Cafiero, cosa que nunca llegó. Bueno, Cámpora es el candidato, Cámpora gana las elecciones por el 52%, los votos no, la dictadura no los brinda, no brinda los resultados. Pasado el tiempo y represión mediante, porque el día de la elección hubo represión, se conocen los resultados que daban un 49%, no un 52%. Los datos oficiales eran esos, los datos que tenía el Partido Justicialista extraoficial daban un 52%. ¿Por qué era importante el 52 o el 49? Porque si no se llegaba al 50% había una segunda vuelta. El candidato que salió segundo era el radical Malvin, quien venía teniendo un acercamiento importante con el peronismo. El libro se dedica a explicar que no era tanto como dicen, que Malvin no era tan proclive a una amistad sincera con Perón, pero que tampoco era la relación que había entre Malvin y Perón en los 40 o los 50. De todos modos, Malvin, al momento de conocerse los resultados, con mucha hidalguía, digo, para el pueblo argentino, dice: yo no me voy a presentar a la segunda vuelta, dando a reconocer que el resultado era falso y dando a desconocer esa reforma constitucional trucha, ¿no? Que es la dictadura de Lanús. Se decía: bueno, mira, dicen 49, sabemos que fue 52, yo a la segunda vuelta no me presento. Lo cual generó una empatía, no se puede negar, muy grande de la población con el radicalismo, en un sentido de decir: bueno, la verdad que esta gente se ha comportado de una manera muy... Y fue un golpe para la dictadura eso, porque la dictadura contaba con un radicalismo cómplice, o con un radicalismo que iba a ser útil a la dictadura, y el radicalismo salió a jugar un juego que fue en contra de la dictadura. Esto es objetivo, no lo podemos negar, es un hecho real. Malvin dice: yo no me presento. Y como no se podía presentar el tercero, Cámpora sale electo. La elección es directa por voto distrito único, no había colegio electoral, había eliminado el colegio electoral esa reforma constitucional, y Cámpora es electo presidente. Bueno, esto es en marzo, el 19 de marzo creo, si yo no me equivoco, y el 25 de mayo asume el gobierno Cámpora. Perón no está presente, Perón había venido antes, en el 72, el 17 de noviembre, que después fue el día del militante, ¿no? Sí. En esa avenida de Perón. Y ahí te dieron cuenta que el presidente que no fue y que duró poco, ¿por qué cuenta que duró poco? Bueno, existía algo que nosotros hasta ahora no nombramos, que el movimiento obrero, con sus luchas, con sus organizaciones tradicionales, la organización sindical, que vale la pena recordar, era en esas épocas, y aún todavía, en una manera mucho más debilitada, pero todavía no es producto de ese origen, ¿no? De esa fortaleza, era uno de los movimientos obreros más organizados en todo el mundo. Tenía más compromiso político también que por el de hoy. Sí, pero también tiene, eso sin duda, pero también tenía un grado, eso se expresaba, ese compromiso político, en un grado de organización impresionante. No nos quedaría corto decir que era ese nivel de organización sindical era bestial. La organización sindical en cualquiera de los gremios en la Argentina tenía un nivel de coordinación, de organización, de estructura del movimiento obrero impresionante, digno, podemos decir, de la Unión Soviética, de los estados socialistas, estados obreros del este europeo, o sea, era algo demasiado descomunal en un país capitalista, un grado de organización solo comparable al movimiento obrero alemán. Ya hablamos de Alemania capitalista, ¿no? Que perduró, que aún perdura, al movimiento obrero francés, un nivel de organización con mayúsculas. O sea, había un movimiento obrero muy importante. Y en el libro de Bonazo, eso está, pero ¿está o
está mal la parte interna de... No. En el libro de Bonasso, o sea, vale la pena la declaración del nivel de organización del movimiento obrero. Pero a su vez hay que aclarar que aparece un factor que tiene que ver con los movimientos juveniles, más que nada de origen de la clase media o de la burguesía también, que se radicalizan en la izquierda. Digamos, un ejemplo de eso, por ejemplo, son Bacanar Baja, un ejemplo de eso son la Bullrich, ¿sí? Que venían de sectores acomodados de la sociedad, pero que giran a la izquierda y en algunos casos con la estructura, por ejemplo, no del movimiento obrero, sino con otras nuevas temáticas, influidos por la Revolución Cubana, van a venir y van a importar métodos de organización de guerrilla urbana o rural, en el caso de Lerner, que no era peronista, pero que tenía un cierto acercamiento, que no son lo organizativo que tiene que ver con la tradición del movimiento obrero argentino, que es la organización sindical, que van a importar un nivel de organización guerrillera ajeno al movimiento obrero, que es un traslado mecánico de lo que ocurría en Cuba o en otros países de América, donde el campesinado era el eje del movimiento popular, y en la Argentina, en un país con un nivel de desarrollo muy alto que había dejado el peronismo, o sea, ese nivel de desarrollo muy alto había dejado como consecuencia del desarrollo industrial un movimiento obrero impresionantemente organizado. ¿Hay algo de todo eso en el libro? Sí. ¿O estás hablando a posteriori? No, ese movimiento guerrillero, esas estructuras de militancia guerrillera van a influir en el partido justicialista, en el Frejuli, que primero se llamó Fresilina, el nombre del frente fue Fresilina, después se cambió a Frejuli. Pues dejó de ser, o sea, Fresilina no se abandonó porque parecía un remedio, se abandonó porque Perón pretendía de que el Fresilina estuviera integrado también por el radicalismo. El radicalismo, si bien tuvo una postura bastante, ¿cómo se podría decir?, respetuosa del resultado de la elección, no quiso, o sea, no llegó para ser parte del frente. Entonces, no fue Fresilina, fue Frejuli. Pero los sectores juveniles muy radicalizados, con una estructura ajena al movimiento obrero, no quiere decir eso que no tuvieran corrientes sindicales esos movimientos, pero lo central no estaba ahí, sino que estaba, bueno, generando, por ejemplo, encontronazos muy fuertes con el bandorismo, en donde durante la campaña electoral y antes se produjeron muertes de, por ejemplo, personas allegadas a Bandor, Bandor mismo, personas allegadas a Rucci, y en los que terminó, en que el bandorismo terminó estructurando un giro a la derecha primero, dentro del Partido Justicialista, reclamándole a Perón el fin de esa luna de miel de Perón con la juventud radicalizada, y reclamándole a Perón un giro cada vez más a la derecha. Asume Cámpora, se producen algunos encontronazos previos, se empieza a organizar una corriente de derecha sindical, que primero es pequeña, pero después aumenta en número y en respuesta a las acciones violentas de los sectores juveniles, van a responder con igual o más violencia. Toda esa derecha sindical. ¿Qué referente había en esa derecha sindical? Bueno, sin dudar, el principal referente era Rucci. Había un sector de esa derecha sindical que era negociadora entre el ala juvenil y el peronismo de derecha, que es Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel jugaba un rol mantenía un diálogo con sectores juveniles, con Galimberti, por ejemplo, y mantenía un diálogo con Cámpora. Rucci estaba enfrentadísimo y, o sea, el libro cuenta ejemplos donde, bueno, Rucci odiaba a Cámpora y va a instrumentar una serie de medidas diciendo este tipo hay que sacarlo, porque este tipo le da alas al sector radicalizado de la juventud y nosotros no queremos eso, porque nos van a cuestionar la dirección de los sindicatos. Los sectores juveniles
dentro del propio peronismo la conducción al valdorismo y van a empezar a llegar a Perón la postura cada vez más pronunciada del valdorismo en contra de que Cámpora era ¿cómo se podría decir? Cámpora dejaba ser y esto se iba al demonio. Entonces ese sector del peronismo de derecha va a girar cada vez más a la derecha, a una ultraderecha, y bueno, el libro se basa también en una postura donde Perón no es un viejito inocente que no sabe nada y que López Rega lo maneja. El libro se estructura en un Perón consciente, en un Perón lúcido, grande, cansado pero lúcido, y en un Perón que dice lo siguiente, dice, las organizaciones especiales, que eran, así denominaba Perón a la guerrilla, a los montoneros, al FAR, a todas las corrientes que representaban la juventud radicalizada, Perón las llamaba las organizaciones especiales y les planteaba durante el gobierno de Lanusse que actuaran, que tenían todo su apoyo. Así el referente de la juventud era Garibaldi. Lo que Perón espera es que una vez habiéndose resuelto el gobierno, habiendo ganado Cámpora, esas formaciones especiales se disuelven. Terminan su accionar porque no tienen sentido. Ya hemos obtenido el gobierno. Esas organizaciones especiales no se disuelven, sino que continúan. Y al continuar, Perón dice no continúan más. Y no, nosotros continuamos, no nos disolvemos ni continuamos. Perón esperaba que se incorporen orgánicamente a la estructura partidaria, como no lo hace. Bueno, Perón ya había empezado a plantear, ante la duda de si se iban a disolver o no, el CEMATEN. Perón dice, hay que organizar el CEMATEN. ¿Qué es el CEMATEN? Bueno, la palabra CEMATEN viene de España. El CEMATEN era en Cataluña una organización parapolicial de ultraderecha en la época previa a la Revolución Española, que en la época de Primo de Rivera, anterior a la Revolución Española, se dedicaba a masacrar a sectores del movimiento obrero que luchaban en contra de la monarquía de España. Perón dice que organizar el CEMATEN, hay muchos testigos de eso, yo ya lo había escuchado eso antes de leer el libro, y efectivamente el CEMATEN era organizar un organismo parapolicial. Eso lo plantea Perón, y la mano derecha de Perón es sin duda López Rega. Porque el libro va a explicar cómo López Rega es el que se va a encargar con una serie de operadores políticos que estaban acá, López Rega no estaba acá, de organizar a través del Ministerio de Bienestar Social. López Rega va a ser ministro en ese mes y medio, va a ser ministro de Cámpora, a organizar el CEMATEN, que no es otra cosa que el Comando de Organización, y después la AAA. Que después la AAA va a cambiar de nombre, como más adelante, por Comando Libertadores de América. Porque obviamente, bueno, van a ocurrir cosas que van a llevar que López Rega se tenga que ir después. Bueno, nos adelantamos el tiempo. En ese mes de gobierno va a haber una pelea terrible entre la izquierda peronista radicalizada y una derecha peronista que va a hacerse ultraderecha peronista. Osinde, que era un coronel del ejército peronista, y esto hay que aclarar, la imagen de que nosotros tenemos del peronismo post-dictadura no tiene nada que ver con la imagen del peronismo pre-dictadura. El peronismo pre-dictadura, desde el 43 hasta el 76, era un partido político que contaba en sus filas no con 2 o 3 militares, porque Perón era el único militar. El peronismo contaba en sus filas orgánicamente, públicamente, no escondido, con montones de militares, pues el peronismo surge como una organización político, sindical, militar. El primer gobierno de Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mercante, era del ejército, no era un civil, era un militar, elegido por el voto. Perón era militar. El vicepresidente Perón, que tuvo, después de que murió Quijano,
eran los militares que vinieron después del 76. No, porque eran, no, después del 76 no, porque va a permanecer después del 76 un ala nacionalista, que es la heredera del peronismo, la dictadura. Nuestra dictadura no es la chilena, la dictadura chilena es homogénea, es monoestructural. La dictadura argentina tiene dos ramas, una rama liberal, que es la de Videla, Viola, Martínez de Oz, y una rama nacionalista que es Macera, Galtieri, que tienen otra postura. Videla o Viola jamás hubieran invadido Malvinas, porque atrás de la invasión de Malvinas está Macera, y atrás de la invasión de Malvinas y de Macera está un sector del peronismo, inclusive de los montoneros que trabajaban para Macera. Bueno, pero ahí no estamos adelantando a otra época. Porque el libro plantea que hay un golpe de Estado en el día que vuelve Perón a Ezeiza, la segunda vuelta de Perón. Perón vuelve en el 72, pero después vuelve de nuevo el 20 de junio, si yo no me equivoco. Creo que ese es el día. El 20 de junio hay la masacre de Ezeiza. La masacre de Ezeiza. Hay un operativo organizado por la ultraderecha peronista, organizado por Osinde, que era un coronel del ejército, peronista, nacionalista del peronismo, que no era el único, hay varios militares, entre ellos, bueno, Osinde era el más destacado, y Osinde es el que organiza con López Rega la masacre de Ezeiza, en donde son masacrados militantes de la izquierda peronista. Son masacrados con ametralladoras, torturados, hay torturas, hay muertos, hay torturas con picana, hay torturas con todos los medios. No fue peor porque, entre otros, Leonardo Fabio fue una de las personas que dijo, bueno, logró parar porque era terrible lo que era esa represión. El objetivo era generar... En el libro de Bonazo está esa historia. Está detallado con lujo de detalle. Aparte de esta historia, lo que yo llegué a escuchar, de lo que leí, como que había un sector del peronismo que no quería que Perón volviera. No sé si en el libro está mencionado. Tan así no. No, el sector bandolista, que podríamos decir que es la columna vertebral de la ultraderecha en ese momento, el sector bandolista, acompañado por sectores militares que respondían al peronismo, no había un cuerpo militar que no era peronista, había un sector militar que era gorila, y había un sector militar no mayoritario en esa época, pero sí grande, que era peronista, de los cuales, por ejemplo, se destaca Osinde, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, y había una relación. Perón tenía un montón de militares que terminaron presos también en el 55, o que fueron masacrados como el general Valle, todo. El peronismo tenía una fuerza muy grande en el ejército, esencialmente. No tanto en la Marina y la Aviación, pero no es que no tuviera, también tenía, era minoritario, pero el peronismo era mayoritario antes del golpe del 55 en el ejército. De eso, durante toda la resistencia peronista, esos sectores militares, en minoría contra el sector gorila de las Fuerzas Armadas, existe y tiene un peso. Y la represión a los sectores de izquierda peronista va a venir, o sea, por la burocracia sindical, pero va a venir también, por ese sector estructural, por el ala militar también del peronismo tradicional de derecha. Osinde es un coronel del ejército que va a realizar la represión de la masacre de Ezeiza y las torturas. Esto va a terminar, es un golpe de Estado. Lo plantea Bonazo. Hay un reportaje de Alfonsín que se puede ver en YouTube, donde Alfonsín plantea que la masacre de Ezeiza es un golpe de Estado y un giro a la derecha. Alfonsín en ese momento era un pibe joven, quedó claro que hubo un golpe de Estado. Y asume, renuncia, se discute en la casa de Gaspar Campos, se discute la renuncia de Cámpora, y se organiza un cambio de gobierno que va a asumir como presidente el yerno de López Rega, que es Lastí.
los ministros como Righi, que era un ministro de izquierda, ministro del Interior, van a salir volando y se van a ir reemplazando los ministros progres por los ministros de derecha peronista. Los que ya eran de derecha quedan, los que eran progres vuelan todos, salen volando, y durante todo ese periodo se va a ir produciendo hechos de represión a sectores de la izquierda peronista, tanto sindical como política, reventar unidades básicas que eran de la tendencia, o no eran de la tendencia pero no respondían a la derecha peronista, represión a sectores de izquierda no peronistas como el PST, como... El libro de Bonazo, ¿hasta qué periodo? El libro de Bonazo está hasta 1980. Ah, no, el libro de Bonazo arranca en el 92 cuando arranca cuando vuelven a traer a la Argentina el cadáver no, cuando vuelven a traer a la Argentina el cadáver de Cámpora en el 92 del gobierno de Menem, y termina el día que muere Cámpora en 1980 en México. Acá hay casos interesantes. O sea, Cámpora renuncia, Solano Lima renuncia, Lastiri es elegido presidente, se convoca a elecciones, gana Perón, las elecciones transcurren 8 o 7 meses del gobierno de Lastiri, donde ya empieza un giro a la derecha profundo, empieza a haber represión, empieza a haber, como ya te explicaba, persecución y muertos. Yo me refería al libro. ¿Hasta qué periodo cuenta? ¿Si cuenta todo. La renuncia a Cámpora o no, sigue y explica todo lo que pasó después, porque acá es un dato muy interesante para entender. Asume Perón el gobierno, después de que gana con el 63% de los votos, por lo tanto no hay segunda vuelta, seguía rigiendo la reforma constitucional de la NUCE, y el giro a la derecha se profundiza. El gobernador de Córdoba, Obregón Cano, y el vicegobernador son depuestos por un golpe de Estado impulsado por la policía de Córdoba, que toma la casa de gobierno y destituyen al gobernador, y se nombra un interventor que era de derecha, y empieza en Córdoba a haber una represión muy fuerte a todo el movimiento obrero en Córdoba, entre los cuales los perseguidos. Atilio López a los 3 meses parece asesinado por la AAA en la cancha de River. Atilio López era el vicegobernador de Córdoba, depuesto por el golpe de Estado. Estamos hablando de un golpe de Estado en febrero de 1974. Perón asume en septiembre del 73. Perón asume y nombra como jefe de la Armada, Perón lo nombra, por pedido de Lorenzo Miguel, porque acá tenemos ya un Lorenzo Miguel que, muerto Rucci, gira a la derecha. Lorenzo Miguel le solicita a Perón que nombre como jefe de la Armada a Macera, que era su amigo, y Perón nombra a Macera. Macera es un milico peronista que llega al gobierno, llega a la jefatura de su arma por Perón, no que es puesto por la dictadura, ¿se entiende? Y contaba con el beneplácito de la burocracia sindical, o sea, del bandolismo, con Perón. ¿Sí? No es como el caso de Videla. Videla llega al final del gobierno de Isabel impuesto por la propia fuerza, porque ya había quilombos y le obligaron a Isabel a poner a Videla a sacar a un general que no era golpista. Macera es nombrado directamente por Perón. Entonces hay un giro a la derecha. Cae el gobernador de Mendoza, destituido por un juicio político con cualquier excusa. Lo mismo ocurre en Santa Cruz, lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, después del copamiento por el ERP del cuartel de Azul. Perón, bueno, hace todo bajo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Vilegain. ¿Quién asume como gobernador? Victorio Calabró, dirigente sindical de la UOM, bandolista. Victorio Calabró en el 76 va a apoyar el golpe militar, va a pedir que se dé el golpe y va a apoyar el golpe militar. O sea que lo que cuenta Bonazo en el libro es que Perón era consciente. Perón, o sea, el libro de dos cosas. Primero, la derecha peronista acusaba de traidor y de mala persona a Cámpora. O sea que
lo de que hay una corriente de derecha peronista es histórico, no es que salió ahora, o vino Él, con Menem. él plantea que Perón era totalmente consciente, Perón plantea el tema del Sematén, palabra que es importante que la sepamos para aprenderlo. O sea, el Sematén era lo que era la CSS en Alemania, era un grupo parapolicial, la AAA fue eso, ¿sí? Entonces, eran grupos parapoliciales que estaban contra el movimiento obrero y los contra los que ellos consideraban, populares, claro. consideraban que venían a romper el movimiento. Eran de ultraderecha, claro. O sea, no toda idea progre había que hacerlo boleta. Entonces ahí Perón habla del Sematén, estando en España antes de venir acá. Y se da el golpe, como dijimos, cae Videgain, cae Obregón Cano, cae el gobernador de Mendoza, cae todos los gobernadores de izquierda, y él gira cada vez más a la derecha. Hay más desaparecidos y muertos entre el gobierno de Lastiri, el gobierno de Perón y el gobierno de Isabel que durante la Revolución Argentina, que es el gobierno de Onganía, Levingston y Lanusse. Los montos decían, hay más muertos en Lastiri, Perón, Isabel, que en la dictadura que nosotros volteamos. Y de hecho lo hay. Y eso, cuando muere Perón, pega un salto todavía mayor, porque con Perón vivo, esto estaba, pero esto pega un salto cualitativo, muere Perón. Muere Perón, Cámpora casi no puede llegar al velatorio, era en el Congreso. Al otro día de que muere Perón, una bomba en la casa de quien era el apoderado del partido, que ahí lo nombramos, no me sale el nombre. Bueno, Yo también lo quería entregar. Ahora me va a salir. Cámpora, al otro día de que muere Perón, le cruzan un auto en la puerta de la casa, obviamente era un Falcon verde. Asesinato de Ortega Peña. Bueno, a ver, muere Perón y pega un salto en Perón 1 de julio. Del 1 de julio al 31 de diciembre hay 74 desaparecidos. Aparte de los muertos por la AAA. ¿Sí? Pega un salto. No es que no lo ya había bien, pero acá pega un salto. Recuerden que el libro Nunca Más arranca en el 73, los desaparecidos. Estamos hablando del gobierno de Lastiri. ¿Sí? No arranca en el 76 el libro Nunca Más. Los campos de concentración en Tucumán y en Córdoba comienzan en el 74 a funcionar. No comienzan en el 76. Con Perón vivo. Y pegan el salto cuando muere Perón. Porque sí hay que reconocer esto. Con Perón vivo hay un giro a la derecha muy fuerte, pero Perón no dejaba que fuera tanto como López Rega quería y Isabel dejaba. Isabel, podemos decir que era un títere, sí o no, pero que Isabel no fue una buena persona, eso no podemos negarlo. Porque el gancho lo ponía. Entonces, en el 75 va a haber 100 desaparecidos, perdón, va a haber 1070 desaparecidos en el 75. Vamos a pasar de casi 80 a 1000 desaparecidos. Una cantidad impresionante. Pero ahí, ¿qué tenemos también? Muere Perón y al otro día, a los 2 o 3 días, Cámpora se tiene que exiliar en México. Cámpora se exilia en México. ¿Sí? Eso porque tenía alguna data de que venían por él. Le plantearon los combats. O sea, obviamente había una organización. Estaban todavía los sectores de izquierda del peronismo, de izquierda general, pero esencialmente de izquierda del peronismo, que eran los más grandes, ¿no?, de izquierda, que los empiezan a perseguir, los empiezan está el asesinato de Ortega Peña, a los pocos días de que muere Perón. Perón ya había echado a los diputados de la tendencia del partido, los había echado como los obliga a renunciar y les inicia proceso judicial. Bueno, Ortega Peña se niega, termina asesinado. El entierro de Ortega Peña es un desastre, porque al hacer un desastre, nombran, a ver si no, Perón vivo nombra a
represor de la dictadura de Onganía y de Lanús. ¿Sí? Entonces tenemos una, a ver, en la policía nombra a Margaride. Margaride era un tipo de la policía de Lanús, Livingston y Onganía, un represor de la dictadura de la Revolución Argentina, así se llamaba, lo llamaba proceso. Interviene en las universidades y nombra a Ivanisevic, que era un tipo de la ultraderecha, y comienza la Casa de Brujas, cierra, a ver, se cierra la facultad de psicología, no la cierra la dictadura, la cierra el tercer gobierno, la cierra. Bueno, entonces, ahí tenemos se tiene que exiliar un montón de compañeros en México. Cámpora se exilia en México. Cámpora no se exilia en el 76, Cámpora se exilia en el 74, el 4 de, a ver, Perón muere el 1 de julio, el 4 o el 5 de julio Cámpora se toma un avión y se exilia. Entonces, bueno. O sea que en el libro Bonazo echa por tierra esto de que la derecha peronista vino 30, 40 años después, digamos. La derecha peronista se estructura ahí, y López Rega, bueno, obviamente con Isabel, por eso te digo, hay 1070 desaparecidos. Y vos me dijiste que el libro de Bonazo llega hasta qué época? Hasta la muerte. El libro de Bonazo comienza con la repatriación de los restos de Cámpora en el 92, en el gobierno de Menem. Y ahí sigue hablando del peronismo, de... Cuenta todo y empieza, vuelve para atrás, arranca de cuando era joven Cámpora, su familia, su historia de la dentista, y termina en el 80 cuando él muere en México de nuevo. Bueno, entonces tenemos a Cámpora exiliado en México, él solo no, un montonazo. En el 74, no en el 76. ¿Qué ocurre? Durante el 74 y el 75, en el 75 hay una huelga general de 3 días, un paro general de la CGT de 3 días, que tira abajo el plan de Celestino Rodrigo. A esa huelga se le llamó el Rodrigazo, no se le llamó el Rodrigazo al plan de Celestino Rodrigo. A la huelga general se le llamó el Rodrigazo, tira abajo a Celestino Rodrigo y a López Rega. Celestino Rodrigo quería implantar el plan Martínez de Oso. No lo logra porque la huelga general lo voltea. Ahí es donde se organiza el golpe. Porque como no lo logran imponer a través de Celestino Rodrigo, O sea, cae López Rega, democrática. claro, no lo logran, sí, democrática entre comillas, Bueno, había sí, un nivel de represión impresionante, ya, o sea, había de hecho casi un Estado. Bueno, pero no necesitaban la fuerza que vino después. Claro, evidentemente ellos se dan cuenta que no pueden. Que no alcanzaba. No alcanza, tenemos que ir triplicar la apuesta. Entonces es ahí donde, por ejemplo, el jefe del ejército lo voltean mediante un golpe interno en el ejército y a la aviación también para que termine Rucauf y Cafiero lo presentan a Videla como nuevo jefe del ejército, era un buen tipo, y es Rucauf y Cafiero que lo ponen a Videla como jefe del ejército, y al jefe de la aviación también se produce el intento de golpe de Capellini en el 75, que Capellini va a intentar hacer un intento de golpe para en realidad que renuncie el jefe de la aviación y nombrar al que ellos querían poner, que son los 3 que van a dar el golpe, ¿no? De hecho, ya Isabel venía cediendo en todo, no cediendo, no es que es error. Ellos mismos venían girando tan a la derecha. Los 3 jefes de las Fuerzas Armadas participaban en las reuniones de gabinete. Y para dejar en claro lo demás era, cuando en el 84, 85 vuelve Isabel al país a visitar, Isabel dice que ella, su amigo personal es Macera. Hay una nota en la revista La Semana, si no me equivoco, donde Isabel se dedica a explicar que Macera era 85, era su amigo. Y Macera era el principal represor en cantidad de muertos, digo, porque el sector más violento en la represión era la Marina, no el ejército. No digamos que el ejército no lo era, pero que Macera le ganaba. Y en el libro ahí, retomando un nuevo libro, ¿no? Bonazo, el periodo de dictadura
dictadura del 76 al 83, que todavía Cámpora vivía, pero exiliado. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo cuenta que vivió ese pero momento? bueno, porque ahí pasa algo interesante. Cae López Rega. Cae López Rega. Entonces, durante unos meses, afloja la represión. La AAA tiene que cambiar de nombre, porque era muy mal vista, o sea, se sabía y pasa a llamarse Comando Libertadores de América. Sigue funcionando con otras personas, por ejemplo Aníbal Gordon viene de la AAA. ¿Sí? Aníbal Gordon no empieza en la dictadura, o sea, todos los tipos de la AAA terminan pasando a trabajar en los grupos de tarea. Dejan de llamarse AAA, pasan a llamarse grupos de tarea, cambian de nombre. Pasan a trabajar, o sea, esos tipos hacen el mismo laburo, o sea, son lo mismo. No hay, o sea, se cambian el nombre, pero son lo mismo. El mismo laburo que hacía con López Rega lo tenía Nacional. Claro. Ahora, en ese periodo corto de tiempo en el que López Rega se va, ¿qué dice Cámpora y otros? Volvemos porque cayó López Rega. Vuelve Cámpora con otros, y entonces lo que inclusive intentan la formación de un partido peronista de izquierda, un peronismo partido peronista auténtico, algo que termina de nada, termina en un fracaso, porque estamos hablando que cae López Rega, cae Celestino Rodrigo, y 3, 4 meses, 5, 6 meses viene el golpe, no es nada en tiempo. ¿Sí? Ya de que asumió Milei ya pasaron 8 meses. Bueno, en menos tiempo de que cayó López Rega viene el golpe. Pero en ese periodo que dice, vuelve, se le ocurre volver, inclusive él estaba trabajando como dentista ya. ¿Se entiende? Ya había una colonia de argentinos exiliados en el 74, 75, bastante grande en México. Muchos vuelven, y en esa vuelta, ¿qué pasa? Sí, vuelve, pero estaba Isabel todavía. Entonces a López Rega le ponen una custodia, que no era custodia, lo tenían controlado, era como una semi que termina viviendo en San Andrés de Giles, y el hecho concreto es que esa vida en San Andrés de Giles era como una cárcel. El día que se da el golpe, le avisan a López Rega, le avisan a Cámpora que se tome el palo porque lo primero que quería hacer Videla era hacerlo boleta. Porque él era el maldito, él era de todo el peronismo, a Isabel no le iban a matar, porque Isabel era de ultraderecha. Pero Cámpora había quedado con una imagen opuesta. Bueno, el hecho es que se esconden en varias casas con el hijo, terminan escondiéndose en una serie de departamentos, en Capital, en el Gran Buenos Aires, en Campana, en Zárate, hasta que la única posibilidad era meterse en la embajada. Con un Renault 12 se meten en la embajada de México, ya en la embajada había gente viviendo en la embajada durante el 74 y 75. O sea, en la embajada, cuando la AAA te venía a liquidar, vos te metías en la embajada de México. La embajada de México era el salvoconducto. ¿Y qué hacía el gobierno de Isabel? Bueno, estás en la embajada, listo, bueno, le daban el salvoconducto para que se vayan a México. Él, después del golpe, se mete en la embajada. En la embajada ya había varias personas, había personas anteriores que les iban dando. La dictadura lo dejan salir, pero a él no, a él y al hijo no. Y bueno, ahí comienza una historia muy jodida porque le agarra un cáncer en el cuello y la dictadura no le da nunca el salvoconducto para irse a México. Y van pasando a Valmedina es el otro que se exilia cuando muere Perón. A Valmedina y Cámpora se tienen que exiliar. Bueno, termina la historia en que de nuevo vuelven de México y como la dictadura lo busca para matarlo, a Valmedina, su hijo, Cámpora, el hijo de Cámpora, ¿no? Terminan los tres en la embajada mexicana. A Valmedina lo dejan salir antes y a Cámpora no, el hijo lo banca hasta que bueno, el cáncer se transforma en jodido, lo dejan ir a hacerse un estudio en el 80 al hospital italiano, que bueno, si no lo atendían se moría. Y entonces ahí la dictadura, con toda una movida internacional, firma, todo, lo deja que se vaya a México solo, sin el hijo, con la mujer, que la mujer no estaba en la embajada. Y bueno, en México, en el 79, perdón, se recupera, lo operan, le hacen tratamiento, se recupera, y después vuelve a recrudecer y bueno, y se muere en México. Después lo dejan salir al hijo, el hijo está con él, muere.
Isabel. Entonces, hay una predictadura, o sea, que no se puede negar. Y el libro viene a marcar eso. Y viene a decir, como epitafio, como conclusión, Perón traicionó la lucha de los trabajadores y la juventud que lo trajo. Perón traicionó, dice. No vino a cumplir el sueño de esos jóvenes, vino a traicionarlo. ¿Sí? El libro también tiene cosas muy interesantes, cuenta un montón de cosas durante la resistencia también, pero lo central es lo que conté. Es muy interesante. Para ir cerrando un poco el libro, básicamente. Y sí, ha quedado en algunos un Perón grande, inconsciente, dominado por López Rega, que no sabía, pobre, y Bonazo dice, no, ese Perón no es real. Ese Perón no es real. Ya que estábamos a nombrar el libro, o sea, alguno que también en el canal. El libro está agotado, pero se consigue en Mercado Libre, es El presidente que no fue de Bonazo, y es un libro esencial. Creo que un buen libro para acompañarlo es el libro El avión, que salió hace 2 años. No es de Bonazo, pero que viene a complementar, porque en el libro también está los 2 vuelos, la vuelta de Perón en el 72 y la del 63, que dan para un libro propio. Dan para otro capítulo. Sí. Pero bueno, la conclusión de Bonazo es, hay un Perón que no se quiere reconocer, que es el que trajo a López Rega, que sabía que él planteó lo que se mantiene. No fue una locura de López Rega. Y ahí hablamos de Lucio Gelli, ahí hablamos de la PDUE, ahí hablamos de Macera y la PDUE, Perón y Macera, ahí hablamos de Isabel y Macera, ahí hablamos de muchas cosas. O sea que el libro es triste y trágico. Y cierra con esto. Nunca lo engañó ni lo quiso cagar, hablando en criollo, Cámpora Perón. Y sin embargo, Cámpora quedó como el gran traidor y no lo fue Piceno. Al revés, él termina diciendo que Perón lo traicionó a Cámpora y a la juventud. Bueno, cerramos con sí, ¿por qué era Cámpora el tío? ¿Por qué era Cámpora el tío? No era por cualquier cosa. Era porque Perón no podía ser el candidato y era en la transmutación del poder y de la confianza, Cámpora era el hermano de Perón. Por eso era el tío. No era el tío de confianzudo. Era el tío porque era el hermano de Perón. Por eso era el tío. Bueno, ahí estamos. Te vamos a agradecer. Si querés pasar contigo de... Ninguno, no ¿A se qué está. pertenecés? Que sos profesor de historia, geografía. Sí, nada más, eso. No hay nada que Agradecemos a Guillermo Carlos Portela y vamos a seguir hablando en el canal de otros temas. Bueno, dale, perfecto.